Cada 23 de abril, el libro se vuelve a convertir en el protagonista de una jornada llena de letras. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, el papel y la tinta comparten créditos con las rosas. Para encontrar el origen de la celebración del Día del Libro, hay que remontarse a 1923 y viajar hasta la Comunidad Española de Valencia, donde el escritor, periodista y traductor Vicente Clavel Andrés propuso establecer una fecha en la que se incentivara la compra de ejemplares. Los primeros años se fijó en un 7 de octubre, día en el que se pensaba entonces que había nacido Miguel de Cervantes Saavedra. La confusión antes de confirmar que en realidad había nacido el 29 de septiembre de 1547 se debía a su acta de bautismo, datada en el 9 de octubre. Ante tal polémica, en 1930 se trasladó al 23 de abril porque en el momento de muerte del madrileño no había discusión, a pesar de que luego se comprobaría que en realidad había muerto el 22 de abril y que el 23 se le había dado sepultura. La fiesta pronto resultaría un éxito, pues en ella participaban editoriales, universidades, librerías, escritores. En algunas comunidades españolas, este día coincidía con la festividad del patrón San Jorge, un soldado romano al que se honraba con devoción, al ser uno de los cristianos mártires asesinados sin Nicomedia, y canonizado posteriormente en 494 por el Papa Gelasio I. El personaje de San Jorge aparece a menudo rodeado de múltiples leyendas. En la ciudad libia de Silca, habitaba un dragón que atemorizaba a todos los habitantes de la comarca. Para saciar su hambre y su ira, cada día se sacrificaba a una joven doncella del pueblo, elegida por sorteo para ser entregada al animal. En uno de aquellos sorteos salió elegida la hija del rey, y mientras se dirigía a la guarida del dragón, apareció el caballero Jorge para defenderla de la bestia, a la que logró derrotar clavándole una lanza en el pecho. De la sangre que derramó la criatura nació un rosal lleno de flores. Los ciudadanos, siempre ávidos de creer en leyendas y seguir tradiciones, alimentaron la costumbre hasta que los textos y las flores llegaron a formar parte de un paisaje urbano. Para cuando la UNESCO aprobó en 1995 la conmemoración del libro y los derechos de autor en esta fecha, sumando al genio anglosajón William Shakespeare, al que los calendarios gregoriano y juliano quisieron hacer morir también el mismo día que a Cervantes, las calles se habían llenado de puestos de libros y kioscos de rosas. Desde el 23 de abril de 1996 se celebra en más de 100 países. Y se aprovecha esta fecha para estrenar o publicar obras como la primera edición de El Quijote en braille, que salió en 1925. También un 23 de abril, pero de 1976, se empezaron a entregar los premios Cervantes, precisamente en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, por lo que levantamos las copas para brindar por todos los Jorges y animamos a los lectores a comprar y sobre todo a disfrutar de muchos libros. Y que vivan las letras, todas. Hola, muy buenos días, muchas gracias por haber venido. Estamos muy felices de estar aquí otra vez en esta nueva edición de la Fiesta del Libro y la Rosa, celebrando la lectura. En esta edición, la Fiesta del Libro y la Rosa quiere hacer un énfasis especial sobre la libertad de expresión. No sé si ya vieron el cartel donde hay una muñequita con la boca bien abierta y ni un solo pelo en la lengua. Es justamente para dar esta idea. Es un derecho importantísimo que debemos defender y sobre el cual también debemos reflexionar. Tanto históricamente como en la actualidad, las religiones, especialmente las religiones del libro, porque son las que tienen más poder, se han atribuido el papel de árbitro de lo que se puede y no se puede decir, ya sea a través de sus instituciones o a través de sus innumerables fanáticos. Pienso en la Inquisición, en la cacería de brujas, en el Ku Klux Klan, en los atentados a Charlie Hebdo en Francia, por dar solo unos ejemplos. La censura puede tomar diversas formas. El cierre de los medios es una, la creación de leyes que impiden hablar sobre ciertas cosas, sacar libros de la circulación, incluso quemarlos, el acoso a través del sistema judicial, algo que fomenta tanto miedo entre la población que la gente simplemente se autocensura. En el 2011, las integrantes del grupo feminista Pussy Riot fueron encarceladas en Rusia por hacer un performance en una iglesia ortodoxa. Se llamaba Oración Punk y tenía un corillo que decía: Madre de Dios, ahuyenta a Putin. Se les acusó de atentar contra el cristianismo ortodoxo, no de atentar contra el líder supremo. Y es que cuando la religión y el Estado se confabulan, cosa que ocurre con frecuencia,
La combinación es verdaderamente peligrosa. Hoy tenemos como invitados a João Paulo Cuenca, novelista, periodista y guionista brasileño, nacido en 1978 y autor, entre otros libros, de Descubrí que estaba muerto, El único final feliz para una historia de amor es un accidente y Cuerpo presente. Tenemos también a Santiago Roncaliolo, novelista, periodista también y guionista también, peruano, autor, entre otras cosas, de las conocidas novelas Pudor, Abril Rojo, que ganó el premio Alfaguara. En 2011 publicó la novela Y líbranos del mal, en la que se describen los abusos cometidos por la Iglesia Católica sobre los niños y el silencio que los rodea y encubre. Y muy recientemente esta novela que se llama El año en que nació el demonio, publicada también por Seix Barral y que se presentará hoy aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa. ¿Por eso tiene una rosa? No, es que la protagonista se llama Rosa. También. A las 3 de la tarde. Entonces los invitamos, si les interesa, va a ser muy interesante. Bueno, entonces yo quisiera empezar con João Paulo Cuenca. Quisiera preguntarte, así a quemarropa, que nos contaras qué estaba pasando en Brasil antes del tuit que escribiste y que te cambió la vida. Y después nos contaras la historia del tuit y sus consecuencias. Pero primero el contexto, ¿qué estaba pasando en Brasil? ¿Cómo era en ese momento la situación política? Hola. Buenas tardes, gracias por su presencia, gracias a la UNAM y a la fiesta por la invitación. Es un honor y un placer estar acá. Bueno, eso que Guadalupe se refiere pasó en junio de 2020. Estábamos todavía en el inicio de la pandemia, ¿no? Y el gobierno en Brasil actuaba activamente contra la salud de su población de diferentes maneras. Era un gobierno que estaba básicamente empeñado en destruir el Estado, no solo el Estado de bienestar social, pero destruir el Estado, las instituciones. Y bueno, lo estaba haciendo con el apoyo de algunas denominaciones evangélicas, en especial la Iglesia Universal, que es una iglesia que también tiene un partido político en Brasil, republicanos. Y bueno, me parecía en este momento que estos políticos y estos pastores políticos nos estaban empujando para el abismo. Y de hecho, lo intentaron y siguen intentando con mucha fuerza. Y era más o menos lo que pasaba. Y todos los días amenazas. Bueno, la amenaza de golpe fue una constante en 4 años de gobierno. Lo que resultó en lo que pasó en 8 de enero fue solamente el ápice de amenazas y amenazas contra la democracia en Brasil. Entonces, era un momento muy tenso. Y en ese contexto, tú escribiste un tuit que decía que... Bueno, tengo que ponerlo en sabes contexto. De memoria ahora, me imagino. Vale. Vamos. En el contexto del iluminismo francés, había un cura, un abad, llamado Jean Meslier. Y este tipo, al final de su vida, se convirtió en una persona profundamente anticlerical. Al final le odiaba la iglesia. Entonces, hay una frase de él que más o menos es así: el hombre solo será libre, la humanidad solo será libre el día en que el último rey sea ahorcado en las tripas del último cura. Evidentemente Meslier no está abogando por el enforcamiento de nadie, es una metáfora. De hecho, porque si usas una tripa para enforcar a alguien, la tripa reventa. No es un método muy eficaz. Lo que Meslier quiere decir es que para el bien del pueblo, la iglesia y familias poderosas, monárquicas, deben quedarse lejos del poder. Y de hecho esta frase, que tiene casi 300 años, fue
reciclada por gente de izquierda, derecha, por ambientalistas, por anarquistas, por neoliberales. Hay miles de versiones, si googleas encuentras un montón. Es casi como un cliché. Y bueno, yo escribí entre comillas esta frase, pero cambié rey por Bolsonaros, era una familia poderosa, ¿no? Y cambié curas por pastores de la Iglesia Universal. Me parecía interesante especificar, porque no son todos los pastores que tienen este tipo de influencia política y tampoco todas las iglesias. Entonces, no quería ofender a todos los evangélicos o ofender a todos los pastores evangélicos, y sí direccionar una crítica a este tipo de iglesia, en especial a esta, que es la más política, que es la más que tiene diputados, gobernadores, y bueno, lo publico. Y La humanidad solo será libre el día que el último Bolsonaro sea ahorcado en las tripas del último pastor de la Iglesia Universal. Una paráfrasis satírica de una metáfora de casi 300 años, que la publiqué entre comillas en el Twitter, y de hecho la borré media hora después, porque eso entró rápidamente en los... Ellos tienen bots que procuran por términos relacionados a ellos. Entonces, alguien lo sacó bueno, empezaron a hacer una campaña difamatoria diciendo que yo quería que ellos fueran ahorcados. Y no es eso. Por Dios, estos tipos leen la Biblia, que es el libro que tiene más metáforas por página en la historia. ¿Cómo no saben lo que es una metáfora, lo que es lenguaje figurada? Bueno, pero lo hicieron y ahí mi vida se convirtió en un infierno. Porque... Sí, ¿por qué? Bueno, porque ellos empezaron, yo escribí en este momento para Deutsche Welle, que era una empresa pública alemana, como la BBC de Alemania, y tenía una columna ahí. Y de hecho, fueron a hacer presión vía Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil en Alemania para que me sacaran el trabajo, me dimitieran. Y de hecho, eso pasó. Y cuando eso pasó, los hijos de Bolsonaro, los diputados de lo que nosotros llamamos Gabinete do Ódio en Brasil, empezaron a poner memes y cosas con mi rostro, y bueno, y eso, bueno, centenas de amenazas de muerte, fotografías raras, y meses después empezaron las demandas judiciales. 80 demandas fueron, ¿no? O 144. 144 demandas judiciales en diferentes lugares de Brasil, lo cual suponía que tú tenías que irte a defender a cada uno de esos tribunales, me Sí, imagino. de hecho, yo vivo en São Paulo y no hay ninguna en São Paulo. Todas son bastante lejos de donde vivo, y es un tipo de justicia que es gratuita para quien demanda, pero que la gente que es demandada tiene que defenderse en los lugares. Bueno, Brasil es un país enorme, y eso lo pone imposible. Son todas demandas hechas por pastores de la Universal, todas muy parecidas, hay padrones que se repiten y que me piden dinero por difamación. ¿Y cuánto tenías que pagar en total juntando? Creo que en todas? total era casi 700.000 euros, algo así, si se sumara todo. Okay. Y tuviste miedo, me imagino. ¿Qué pensabas que podría pasar? O sea, desde que te mataran, me imagino. No, también, eso sí, pero las demandas jurídicas te imponen otro tipo de eliminación, ¿no? Porque si empiezo a perder, yo no tengo dinero para pagar nada acerca de eso. Mi vida se convierte en un... No puedo tener cuenta en el banco, no puedo existir. Entonces, realmente me acalmé cuando 6 meses después conseguí que una ONG británica, Media Defense, me defendiera. Es que Arque pagó las defensas. Hay una oficina en São Paulo y otra en Río que están trabajando en las defensas. Y ahora tengo 126 victorias, faltan todavía 18. Y bueno, me imagino que
después sé que estuviste haciendo un documental, quisiste entrevistar a las mismas personas que te estaban demandando, pero que no pudiste acceder a los grandes líderes y tuviste que ir con las bases, ¿no? ¿Qué aprendiste de este tipo de experiencia, de esta censura religiosa que se lleva a cabo en estos días en nuestro continente? Sí, mira, empecé después de 6 meses de pánico y de me quedar un poco más calmo, pensé que podría utilizarlo no para alimentar más odio y diferencia, pero sí para intentar un diálogo. Entonces, eso está todavía en curso. Intento hablar con ellos, no me quieren recibir, pero sigo intentando. Para explicar, para decir que no quiero que nadie sea ahorcado, para hablar de la vida, para que me cuenten cómo es ser un pastor, para tener un diálogo cristiano. Y yo estoy haciéndolo con otros pastores y con fieles de la Universal y de otras iglesias. De hecho, en lugares muy diferentes de donde vivo, personas que tienen vidas muy, muy distintas de la que la gente tiene en São Paulo o en los grandes centros urbanos brasileños. Y eso me parece cada vez más urgente. Y lo que yo aprendo es que sí es posible dialogar, sí es posible intercambiar ideas de una manera civilizada. Y eso para mí fue una especie de liberación cuando fue posible. Porque, de hecho, cuando eso termine, yo quiero que la gente lo vea en Brasil y piense, bueno, si Cuenca, que recibió 144 demandas y fue amenazado de muerte, qué sé yo, si él fue y mira, y esta gente está pasando bien, porque además es divertido, Santiago lo vio un pedazo, es súper divertido, no es un proyecto o una película pesada, al revés. Entonces, es una especie de gesto de diálogo y de comprensión mutua. Y yo pienso que si no dialogamos entre nosotros, estamos caminando para el fin del mundo. Ahí es algo que yo concordo un poco con algunos de los pastores que dicen que el fin está llegando, conforme el Evangelio de San Juan. Ahí yo concordo. Si no dialogamos, vamos al apocalipsis. Okay. Bueno, Santiago, tú escribiste esta novela de la que hablabas hace rato sobre los abusos que cometen muchos, porque es que son muchísimos, o sea, realmente, curas, sacerdotes, católicos sobre todo, contra niños en diferentes escuelas, en catequismos, etcétera. Y no es una novela realmente amarillista. A mí me daba un poco de miedo empezar a leerla, pero después me di cuenta que todo estaba tratado con muchísima delicadeza y sutileza y que sobre todo se habla del silencio que lo encubre. Pero también sufriste algunos tipos de represalias, o sea, gente no directamente de la iglesia, hasta donde entiendo, ¿o sí? Pero bueno, gente que lo sigue y que trataron de alguna manera de impedir que tu libro circulara. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. Supongo que hubo 2 intentos por evitar que el libro circulase. Uno fue en México, donde de repente había gente que iba a comprar el libro en Sanborns y me decía que no estaba. Y cuando yo pregunté en la editorial por qué no está, me dijeron, no, es que Sanborns no vende estas cosas. ¿Qué cosas no vende Sanborns? Cosas, no hay una lista, pero generalmente si es la iglesia o sexo o cualquier tipo de estas cosas, no se pone. Y no solamente eres tú, tenemos más de 40 libros que no acepta la cadena. Claro, la tienda tiene derecho a vender lo que quiera, pero los autores y los compradores de libros también tienen derecho a saber qué es lo que no van a encontrar y cuáles son exactamente las cosas que no se van a vender en esa librería. Así que, y se publicó esto básicamente para despertar el debate, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes no venden? Quiero saber qué es lo que no venden y cuáles son las cosas que se pide, que están vetadas en su librería. Ante lo cual,
pidieron un ejemplar para cada una de sus librerías. Y toma tu libro y cállate la boca. Pero me pareció interesante, y por supuesto no pidieron los libros, muchísimos otros libros que tenían vetados, pero me pareció interesante que se vetase sin decir qué y por qué y cuáles son las cosas que no te gustan del libro, ¿no? O de un libro, que ellos mismos, que fuese una reacción claramente avergonzada. Estamos haciendo algo malo, pero no te vamos a decir qué. Y el otro episodio, afortunadamente bastante todos menos graves que los de Joao, ocurrió en Perú, donde en la novela aparece un colegio que resulta que se llama como un colegio real. En realidad, es que es muy difícil poner un nombre de colegio católico que no exista. Pero se llama Reina del Mundo, que es un nombre que pensé que no tenía ninguno. Y que de todos modos en el colegio no pasa nada en el colegio, no acusa a un colegio de nada. Evidentemente no es ese colegio, ni había una acusación sobre lo que ocurría ahí, porque no ocurre nada, es el colegio del que sale el personaje, nada más. Pero la gente que quiere vetar un libro generalmente no ha leído ese libro. Así que alguien dijo en el colegio que se empezó a crear esta bola de nieve y se presentó gente en las firmas a agredirme. O sea, tuve que salir de una firma porque la gente venía a pegar. Y no entendían mucho la explicación de no pasa nada en el colegio. Simplemente ellos creen en lo que les dice cierta gente y no en lo que les diga yo. Y no van a leer el libro. Entonces, cuando empezamos a recibir ataques en redes sociales y estas cosas físicas, la editorial habló con el colegio y dijimos, bueno, chicos, si hemos hecho algo malo, denúnciennos y vamos a algún tribunal, pero no pueden venir a pegarle a alguien por la calle. Mandaron unos abogados, pero no había nada que denunciar. No era un delito ni había nada difamatorio en el libro. Simplemente no pudieron armar una denuncia porque no había nada. Pero ahí lo que me parecía interesante es cómo no hace falta que haya nada. Porque justamente si estás hablando de gente que está organizada, por ejemplo, en una religión, son personas que están acostumbradas a creer lo que una autoridad les dice. No lo van a contrastar con nadie, no tienen ganas de hacer una investigación. No se trata de que sea cierto o falso. En general, yo creo que el mundo está tribalizado, ¿no? No nos interesan los debates, nos interesa lo que dicen los nuestros y defender a los nuestros contra los otros. Esto ocurre en la izquierda, en la derecha, ocurre en todo tipo de instituciones. Pero, claro, una institución religiosa es mucha gente organizada y muy fácilmente movilizable, ¿no? Y eso le da un poder para vetar libros, para impedir su circulación, para agredir a sus autores o para retirarlos de las librerías, ¿no? Y bueno, también me imagino que han investigado, pero tú también en este libro hablas de la Inquisición, entonces... Mi madre está muy preocupada con este libro. ¿Por qué? Porque si te pegaron con el colegio donde no pasaba nada, me decían, ahora qué te van a hacer con una novela sobre la Inquisición y sobre el oscurantismo religioso, ¿no? Pero la Inquisición y el oscurantismo religioso ya no existen, eso era algo del pasado, ¿no? Eso espero. Estamos a punto de descubrirlo. Pero es curioso cómo, digamos, en este momento, en el momento en que está ambientada esta novela, en el siglo XVII, efectivamente la Iglesia tiene el monopolio del conocimiento. Si se lee, se lee a través de la Iglesia. Empieza a cambiar con la imprenta, y hay un primer proceso en que se van democratizando las cosas, y por ejemplo, en América no se vendían, no se permitía que llegasen novelas. En España sí, pero la Inquisición vetaba las novelas en América para que la gente no pensase cosas inexistentes, ¿no? Entonces después, ya digamos, cuando se seculariza el mundo, vetar un libro se vuelve algo que se hace desde el poder. Cuando se democratizan, cuando las sociedades ya no son dictaduras o se van liberalizando,
el veto pasa a ser algo del dinero, ¿no? Más como lo que hacía Sanborns o como lo que se ha hecho tradicionalmente, que es retirar libros por orden de alguien que tiene mucho dinero o de una librería. Hoy, digamos, la censura era algo que se hacía desde el poder. Hoy se reclama como un derecho. Hoy son las personas las que quieren que se retiren libros y contenidos de la circulación, ¿no? Y las que van o los retiran directamente y personalmente. A mí lo que me fascina de que los libros sean prohibidos y perseguidos es que realmente nos habla o comprueba que la literatura puede cambiar al mundo, ¿no? Que la literatura verdaderamente puede transformar el pensamiento y por eso movilizar a la gente. Entonces es peligrosa la literatura, es como decía Bolaño, realmente son tipos peligrosos los que escriben. Y bueno, también quisiera que habláramos un poco de esta combinación, de este contubernio entre el Estado y la religión, porque volviendo al caso de Pussy Riot, ahí se ve claramente, a ver, se supone que es el Estado ruso, antes soviético, todavía un poco, es un Estado totalmente laico y que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar, por qué condenar como un acto de atentado contra la religión al punto de llevar a la cárcel a unas chicas que decían que le rogaban a la Virgen que le salvara a Rusia de Putin? O sea, no podemos hacer eso en la iglesia, realmente es pecaminoso rezar por eso, porque nos salve de un dirigente opresivo. Entonces, yo supongo que ustedes han reflexionado, João Paulo, o sea, los evangélicos, desde mi punto de vista, los evangelistas, están en muchísimos gobiernos, para empezar en el de Estados Unidos, que es uno de los gobiernos más poderosos del mundo, ¿no? ¿Qué papel juega esa iglesia en nuestros días? Sí, yo creo que la iglesia es utilizada por grupos políticos para seguir en el poder, para ganar poder, para infiltrarse en el Estado y en estructuras que deberían ser laicas. Y de hecho es súper simbólico que yo esté siendo procesado, demandado jurídicamente por una sátira de un dicho iluminista, porque estas cuestiones del iluminismo todavía no fueron superadas. Pensábamos que sí, pero no. Entonces, la Inquisición, eso está aquí, ¿no? Pero de diferentes maneras. Es que hay diferentes tipos de censura, hay diferentes tipos de persecución, hay diferentes tipos de amenazas. Pero ahí están. Y creo que, en mi opinión, y eso es algo que cambió en los últimos años, yo pienso que parte de este debate necesita existir en términos religiosos, lo que es algo que no es muy popular. Es que la gente automáticamente, el Estado es laico, chao. No, vamos a discutir el Evangelio, vamos a hablar de Jesús. ¿Cómo puede estas organizaciones billonarias, los tipos que vuelan en aviones privados y viven en mansiones, que tienen fortunas personales de billones de dólares, $1.000 millones, ¿qué tiene eso a ver con Jesús? Que pregaba por el fin de la desigualdad, por votos de pobreza absoluta. La gente era una gang muy radical, los que andaban con Jesús. Uno tenía que hacer un voto de pobreza, abrir de todas sus poses para estar con Él. ¿Cómo eso? ¿Qué pasó? Para que estas palabras que bueno, alguien puede decir que son anarquistas o comunistas, cómo eso se convirtió y cómo eso está siendo utilizado como una arma por grupos que actúan y creen en el exacto opuesto
Entonces, la política laica tiene que hablar de Jesús. Eso es que creo que muchos no comprendieron. Lula no comprendió muy bien todavía. Pero no, además Jesús abogaba por el perdón, por el amor entre prójimos, por muchísimas otras cosas de esa naturaleza que ellos están contradiciendo en su fanatismo, ¿no? ¿Y ellos qué te contestaban cuando tú les planteabas esto, o sea, los evangelistas a los que entrevistaste? Yo no planteaba, no hablaba mucho de eso cuando en mis conversas. Hablo más de la vida. Mira, ¿por qué eso tiene tanto, por qué llega a tantos lugares y por qué hay tanta gente? Hay un aspecto que va más allá de la religión, que es social. Es que voy a ciudades en los rincones de Brasil donde no hay espacio público, no hay un jardín, no hay una plaza, no hay un lugar como ese, no hay universidad, no hay teatro, no hay un lugar para ver danza o música. La única alternativa de vida comunitaria y de algún tipo de hacer y algún tipo de enseñanza está en la iglesia. Hay iglesias, bares y peluquerías. Eso es un aspecto de la cosa. Pero el otro aspecto que converso con la gente es que ellas tienen experiencias religiosas reales. No podemos no respetar eso. Mismo en iglesias que yo puedo no concordar mucho con lo que dice el pastor o con lo que dice el obispo, esta gente tiene experiencias reales religiosas. Ellos son cristianos, ellos tienen su experiencia y nosotros no podemos borrar eso como si no existiera, ¿no? Entonces, llevo los diálogos más por ese camino y me parece más inteligente hablar por ahí do que intentar discutir el papel de la iglesia en general. No es eso, mi proyecto y mi intento de diálogo no es por ahí. Okay. ¿Hace sentido? Sí, totalmente. Santiago, ¿y tú cómo piensas que es esta relación de, o sea, la censura religiosa y su vínculo con el poder históricamente y en la actualidad? Una vez estuve en Níger, que es un país más pobre del mundo, en África, pegado a Nigeria. Y en la segunda ciudad de ese país, que es un pueblecito en realidad, sin asfaltar, donde la gente solo tiene para comer mijo y cebollas. Es lo único que veías en toda la carretera, mijo y cebollas. Donde veías, en algún momento había botellas de whisky buenas por el camino que vendían. Y dije, ¿cómo es que tienen solamente mijo, cebollas y whisky? Me dijeron, no, es que no es whisky, ahí venden la gasolina. Metían en esas botellas y te vendían la gasolina en botellas de whisky. Era un lugar pobrísimo, de condiciones paupérrimas de vida. Y ahí el imán era responsable por toda la vida moral, espiritual, educativa de todos en el pueblo. El rito de los viernes era la única formación en valores que recibía ese pueblo. Si te peleabas con tu vecino, ibas donde el imán, porque por supuesto que no había un juez ahí. Si alguien te hacía daño, se ocupaba el imán, porque no iba a haber un policía y una ley que se ocupase. De la educación se ocupaba el imán y de toda la vida de la sociedad se ocupaba el imán. Claro, ellos si tú les decías que eras ateo, no lo entendían. No es que les pareciese mal, es que no entendían que alguien pudiese no tener un Dios, porque toda su vida social derivaba de creer en ese Dios. Cuando llega una democracia, la idea de la democracia es que tenemos una serie de normas que compartimos para vivir y después cada quien piensa fuera de esas normas lo que quiera, ¿no? Esa es una idea que te permite
discutir las cosas, que te permite que convivan distintas opiniones y que se debatan distintas opiniones y que fuera de lo que es aceptado legalmente todo se pueda sostener y decir, porque creemos que eso también nos ayudará a ser mejor sociedad y a entendernos mejor y a convivir. Esto no lo puede aceptar alguien como el imán, porque eso significaría que hay otras autoridades y para ellos sería el caos dentro de su mundo. Sería el caos. Y de hecho solamente es sostenible cuando hay jueces y policías que actúan de forma correcta y colegios y una serie de servicios que asume el Estado, ¿no? El Estado asume todos esos servicios para que no dependan de ninguna confesión religiosa. Yo creo que en los últimos años en general la gente confía cada vez menos en la democracia. Por muchos sitios y desde muchos sectores y de muchas ideologías, hay menos confianza en esas normas, en que todos podamos convivir según esas normas y más bien hay que las distintas voces, lo que yo decía, lo que llamaba tribalizar hace un rato, es que las distintas voces tratan de imponerse y eliminar a las otras, ¿no? Y claro, esto da especial poder a las organizaciones más grandes, que además, como son organizaciones muy grandes, son muchos votos. Es lo que ocurre en Brasil, seguramente ocurre aquí también, ocurre en el Perú. Asociarte a una iglesia significa ganar muchísimos miles de votos, posiblemente ganar las elecciones, ¿no? Y eso les está dando un poder dentro de la democracia que muchas veces socava los principios básicos de la democracia, como estos. Bueno, entonces yo he escuchado también a medioambientalistas decir que realmente vamos a poder luchar contra el cambio climático cuando incorporemos a las filas de la lucha para mitigar el medio ambiente a las iglesias evangelistas y a todas las religiones, ¿no? Porque es realmente lo que moviliza a la gente, o sea, esta creencia espiritual. Y eso es lo que entendieron hace muchísimos años los gobernantes, ¿no? João Paulo, ¿tienes algo que decir al respecto? Sí, y bueno, hay algo en que los pastores evangélicos y los ecologistas y ambientalistas concordan. El fin está próximo. Lo ven de diferentes maneras, pero el fin está próximo. Yo, por ejemplo, uno de estos viajes me llevó a Sergipe, un estado en el nordeste de Brasil, donde está un río muy importante, el río São Francisco. Este río está secando por una serie de desastres ambientales. El río está secando y el mar invade. Entonces, conversé mucho con un pastor que era pescador, salí a pescar con él. Y de hecho, en los lugares donde él pescaba, no conseguí más pescar porque no hay más peces. Porque el agua salada invade y todo el ecosistema está desequilibrado. Y estos tipos todos me dicen, mira, estamos viendo cosas que nunca pasaron. Hay ciudades en Brasil que están siendo tomadas por el mar. Hay un barrio ahí, mira, allí donde está el farol, ahí había una vila, moraban no sé cuántas familias, ya no hay porque el agua lo tomó. Y en otras partes hay seca. Y ellos absorbieron eso de una manera diferente. Y la tragedia para mí es que la parte más agresivamente política de estos religiosos, en su actuación en el Congreso, en el poder, va a votar y actuar a favor del fin del mundo. Es lo que Bolsonaro estaba intentando hacer, por ejemplo, en la Amazonia con la extracción mineral. Una cosa absurda lo que pasó en los últimos 4 años en Brasil. Devastación, genocidio indígena, eso pasó ahora. Entonces, necesitamos también extender estos puentes para quizás tardar un poco, ¿no? El fin del mundo. Totalmente. Y yo creo que ya vamos a acabar. Entonces no creo nada, no. Bueno, quería darle las gracias a João Paulo Cuenca, Santiago Roncagliolo, anunciar que nuestra
tercera ponente que debía de estar aquí, va a estar aquí mañana en este mismo foro, Negar Assimi, que nos va a hablar acerca de la revolución de las mujeres en Irán, y yo creo que vamos a poder seguir debatiendo un poquito este tema. Los invito a que vengan a su charla, es a la 1 de la tarde, como les decía, en este mismo foro, y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias.